Dios les bendiga en esta mañana. Voy a estar hablando sobre Primera y Segunda de Crónicas. El Primera de Crónicas se divide en dos cosas. La primera parte es un material genealógico sobre la genealogía y luego comienza a hablar sobre el reinado de David. Segunda de Crónicas habla sobre el reinado de Salomón, la primera parte, y la segunda parte los reinados posteriores hasta la caída del reino. Crónicas muestran más interés en lo que es referente al templo y al culto que allí se iba a realizar. Primera de Crónicas, capítulo 17, usted se va a dar cuenta que Dios le dice a David, tú no me vas a construir el templo. Y usted se da cuenta que desde ahí, ese es uno de los capítulos donde habla sobre el templo que había de ser construido, porque David anhelaba construir un templo donde Dios pudiera estar y manifestar su poder. Pero Dios mismo le dijo, no, tú no me vas a construir un templo, sino que tu hijo será el que me ha de construir un templo. Pero le dio esa promesa, le dio la esperanza de que aunque no fuera él, alguien de su familia iba a hacer lo que tanto su corazón anhelaba. Así que tanto el trono, que es hablando del trono terrenal, de los reinados, el trono y el templo son las dos cosas que más énfasis se le da en Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Es lo más importante. Entonces, en Primera de Crónicas, usted va a ver que los capítulos 18 al 19 habla sobre las victorias militares de David. Estoy hablando de Primera de Crónicas. Del 15 al 16 habla sobre el traslado del arca. El 17, el pacto de Dios con David. El 22, los preparativos del templo. 23 al 26, la organización de los levitas, sacerdotes, cantores, porteros, que es el prototipo ideal de lo que Dios esperaba, de lo que se hiciera en un templo, tanto como pasó en el tabernáculo, que estaba bien estructurado, que Dios había dado instrucciones específicas. Lo mismo hace con el templo, las mismas instrucciones comienza a darlas Dios para el templo que iba a construir Salomón. Entonces en el 27 habla sobre la organización militar, económica y administrativa del reino. Y del 28 al 29 es la sucesión del rey David, pasándole su reinado a su hijo Salomón, con énfasis en la edificación del templo. Si usted se fija, Crónicas Dios está tratando de darle importancia, de que nosotros comprendiéramos lo importante que es el templo, la construcción del templo, de hacer las cosas a su manera, de hacer las cosas en la manera en que Él lo estaba exigiendo, que tanto no solamente la construcción exterior, sino aún todo lo que se iba a llevar a cabo dentro del templo fuera de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo que Él esperaba que surgiera dentro del templo. Entonces, esto es un ejemplo para nosotros a seguir, de que nosotros como iglesia, con nuestro templo, tanto en lo exterior como en lo interior, nosotros podamos escuchar la voz de Dios, seguir sus instrucciones, hacer lo que nos ha llamado a hacer, porque nosotros no queremos que la presencia, ¿cómo nosotros vamos a esperar que la presencia de Dios se manifieste de una manera poderosa en medio de nuestros templos, dentro de nuestra casa, si nuestra casa, si el templo está en malas condiciones, está descuidado, está sucio, tal vez hablando de lo exterior, hablando de lo físico? El interior es igual de importante, donde estamos hablando del altar, de los levitas, de los cantores, de los pastores, tal vez si están en pecado, si están haciendo las cosas a su manera o si están siguiendo las instrucciones de Dios. Estamos cantando de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros cantemos, estamos hablando, adorando a Dios en la manera en que Él quiere que nosotros lo hagamos, o nosotros nos estamos dejando llevar por nuestras propias emociones, por nuestros propios impulsos y no dejando que sea Dios el que nos dé las instrucciones de qué es lo que tiene que suceder dentro del templo.
Porque la idea de la construcción del templo, usted se va a dar cuenta de que Dios desde el libro de Éxodos, cuando instituyó el tabernáculo, donde Él decía, yo voy a mostrar mi poder, mi gloria va a descender en medio del tabernáculo. Y nosotros sabemos que la palabra dice que Dios no habita en lugares, en templos hechos por manos de hombre. A lo que se está refiriendo es que Él no vive eternamente dentro de un templo que nosotros podamos hacer con nuestras manos, que nosotros podamos hacer para que su presencia esté en medio de nosotros. Pero sí era importante el tabernáculo y era importante también el templo que David anhelaba construir, porque la presencia de Dios descendía sobre ese lugar en los momentos en que el pueblo de Dios clamaba, o en los momentos en que Dios quería traer un mensaje al pueblo, traía el mensaje a ese lugar, al templo, y hablaba a través de los sacerdotes y les daba instrucciones y les hablaba a sus corazones. No es que Dios habite eternamente en ese lugar, pero sí su gloria se revela en medio de ese lugar. Así que nuestra casa, nuestro templo, el lugar que nosotros llamamos templo, en la 235 de Linares, nosotros tenemos que procurar que cada cosa, que cada detalle, que todo lo que tenemos, tanto en la estructura física como lo que es en la estructura interna del liderazgo, de los cantores, de los levitas, todo esté dentro de lo que Dios ha escogido, dentro de lo que Dios ha determinado. Que nosotros entendamos que el altar es un lugar de respeto, que el altar es un lugar de orden, que aún los atrios son un lugar de orden, que la casa de Dios se respeta, que su presencia se respeta, que el hecho de que nosotros entramos tal vez en un templo y decimos, oh, pero Él habita en mi corazón ahora. Yo soy el templo, mi corazón es el templo, yo soy el templo donde el Espíritu de Dios habita. Sí, pero también ha constituido un lugar de adoración donde nos unimos todos en un mismo pensar, en un mismo sentir, a pedir una misma cosa, y nosotros vamos a ver el poder de Dios manifestarse en medio de nuestro templo. Así que luego nosotros vamos a ver en Segunda de Crónicas, que habla sobre el reinado de Salomón, los capítulos de 2 al 7, habla sobre la edificación del templo, donde están los recursos humanos y cómo Dios suplió las finanzas y cómo le dio sabiduría a Salomón para poder adquirir todo lo que necesitaba para que se construyera el templo. Y yo creo que esa misma sabiduría la tenemos que pedir nosotros al Padre, para que Él nos dé sabiduría y nos ayude, para nosotros no solamente tener manos y poner manos a la obra, sino que también Dios provea los recursos y podamos pedir los recursos sin ningún temor, sabiendo de que Dios ha de suplir a nuestras necesidades como iglesia y tener el templo como Dios se lo merece. Yo sé que en estos días, ayer, el pastor se reunió con los caballeros de la iglesia y estuvieron hablando sobre arreglar la pared exterior que está en tan malas condiciones. Pero desde que nosotros llegamos a Linares, desde que nosotros llegamos a la iglesia de Dios Palm Heights, nosotros inmediatamente como pastores comenzamos a visualizar y a ver todas las áreas que necesitaban arreglo dentro del templo, comenzando desde el altar hasta la parte exterior, y todavía arde. Hay una pasión en nuestro corazón, también causa muchísimo dolor, muchísimo entristecimiento. A mí me agobia cuando yo sé que hay tanto que hacer en el templo, no solo la pared exterior, sino que también el techo se nos está cayendo, la casa pastoral que hay que tumbarla, tanto trabajo que hay dentro del templo, tantas cosas que hay que hacer, y nosotros pensamos que porque Dios habita en nosotros, el templo es menos importante.
Mientras que hay otros que me dirán, oh, pero nosotros no sabíamos en qué condiciones se encontraba el templo. Nosotros no sabíamos en qué situación se encontraba el templo. Pues entonces Dios quiere poner en nosotros a través de Crónicas, hablándonos a través de este libro, abrirnos los ojos, hacernos entender que para Dios el templo es algo importante, que el templo es algo por lo que hay que velar, que el templo es algo por lo que hay que cuidar, porque ahí también se mueve la presencia de Dios. En Segunda de Crónicas, capítulo 5, 14, es la misma experiencia que surgió en Éxodo 40, 34 al 35, cuando construyeron el tabernáculo. Y yo no sé si usted está anhelando lo mismo que yo anhelo, que cada vez que yo llegue al templo, cada vez que yo entre a la casa de Dios, la presencia de Dios se manifieste de una manera sobrenatural en medio de nosotros. Y en Éxodo capítulo 40 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo después de que Moisés terminó de construir el tabernáculo y hacer cada detalle, cada color, hasta aún los utensilios de la iglesia, las cosas más simples que usted dice, pero ¿quién le importa un plato de la ofrenda? ¿A quién le importa cómo se ven los elementos de la Santa Cena? ¿A quién le importa cómo se ve al altar? Si nosotros venimos al templo simplemente a adorar a Dios y recibir una palabra de parte de Dios y que Dios nos hable. Pero Dios es un Dios detallista. Tenemos a un Dios que le encanta que las cosas se vean bien, que su casa se vea preciosa, que cada cosa, que cada detalle dentro del templo se vea como que es para un rey, que se vea, que se note que somos hijos de un rey, que somos hijos de el Dios Todopoderoso. Ay, yo espero que usted escuche este mensaje y le estoy hablando como pastora, le estoy hablando del corazón de una pastora. Fíjese en los detalles, preste atención a los detalles, vea lo que está sucediendo a su alrededor. Es más, simplemente observe, tome en sus manos el plato de la ofrenda, los dos, tómelos en sus manos y mírelos y dígame qué diferencia hay. Y luego usted va a comprender de qué yo estoy hablando. Vaya, dele la vuelta al templo, váyase por detrás del templo, mire la pared de que estamos hablando para que usted sienta la carga que yo siento. Para que usted sienta la carga que sentimos nosotros como pastores. Vaya, dele la vuelta a la casa pastoral, fíjese bien en los detalles, fíjese bien en lo que está sucediendo para que usted sienta la necesidad, para que usted se dé cuenta de que nosotros le estamos sirviendo a un Dios celoso, de que si yo tuviera el dinero para hacerlo, ya yo hubiese tumbado la casa, hubiese tumbado el templo y hubiese hecho uno nuevo. Y si es posible, nos hubiésemos ido de ahí y hubiésemos comenzado en otro lugar si tuviéramos el dinero. Pero ¿cómo nosotros esperamos a que Dios nos bendiga a ese nivel si lo que tenemos en nuestras manos no hemos tenido la dicha de cuidarlo como se debe? Segunda de Crónicas, estaba en Éxodo capítulo 40, donde dice que cuando Moisés terminó de construir el tabernáculo, la nube de Jehová cubrió el tabernáculo de reunión y su gloria llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. ¡Wow! Hermano, yo anhelo ese día, yo anhelo ese momento donde la gloria de Dios se manifiesta sobre nosotros. Sí, hemos sentido el fuego de Dios en medio de nosotros. Hemos visto la gloria de Dios en medio de nuestras vidas en diferentes ocasiones en que vamos a la iglesia, cuando vamos dispuestos a recibir, cuando vamos dispuestos a adorar. Cosas poderosas suceden en medio de la iglesia.
Luego en Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 11 al 14 dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario después de que Salomón había terminado de construir el templo. ¿Y sabe qué sucede? Que cuando nosotros adoramos en el Espíritu, que cuando nosotros adoramos de acuerdo a lo que Dios espera, cosas grandes van a suceder. Cuando los cantores terminaron de cantar, cuando la música estaba en todo su apogeo y en todo su momento de gloria, mire lo que sucedió. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas, los cantores, todos los de Asaf, los de Hemán y los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y los instrumentos de música, y alababan a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y mientras cantaban y decían: porque de Él es bueno y su misericordia es para siempre, dice la palabra que entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. En medio de la adoración. A veces estamos esperando el mensaje, a veces estamos esperando la predicación para entonces nosotros poder sentir algo de parte de Dios. Oh, pero Dios se manifiesta cuando nosotros le adoramos. Dios se manifiesta cuando nosotros le cantamos. Dios se manifiesta cuando estamos en medio de la adoración, cuando lo hacemos con pasión, cuando hemos sido santificados en su presencia. El Espíritu de Dios se manifiesta en medio de la iglesia. Lo mismo, luego usted va a darse cuenta que en Levíticos capítulo 9, versículo 24 y Segunda de Crónicas 7, 1 y 2 tienen algo en común. Usted sabe que en el templo se sacrificaban animales, y usted después puede leer la historia de todos los animales que sacrificó Salomón para dedicar el templo. Cuando él terminó de hacer todos los sacrificios, lo mismo que había hecho Moisés, habían sacrificado animales. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes otra vez en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado su casa. ¡Oh! ¡Aleluya! Cuando usted sacrifica para Dios, cuando usted le da lo mejor de su corazón a Dios, ¡oh! Dios está esperando un pueblo que le adore. Dios está buscando un pueblo que le exalte. Dios está buscando un pueblo que levante sus manos a Dios. Dios está buscando una iglesia que sepa cantar, que sepa adorar en el Espíritu, que sepa entregar lo mejor de su corazón. Nosotros no sacrificamos animales, pero yo sacrifico mi cuerpo, yo sacrifico mi tiempo, saco el tiempo para darle a Dios. Voy a la iglesia, voy al templo, adoro a Dios con todo mi corazón. ¿Y qué va a suceder? El fuego de Dios va a descender y purificará nuestro interior y nos hará más firmes y constantes para su gloria. Que la gloria de Dios descienda sobre nuestros templos. Que la gloria de Dios descienda de una manera especial. Oh, Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, pero Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya.
Las dos experiencias que acabamos de hablar, lo que estaba confirmando es que Salomón estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. Él estaba siendo sensible a la voluntad de Dios, de que construyera el templo a su manera, en que lo hiciera de la manera en que Dios anhelaba en su corazón. ¿Para qué? Para revelar su gloria y su poder en medio del templo. Pero esto no significa que la presencia de Dios esté garantizada incondicionalmente. El hecho de que Él haya construido el templo de acuerdo a como Dios lo había exigido, que a pesar de que Él había hecho todo conforme a la voluntad de Dios, no significaba que su presencia estaría en ese lugar incondicionalmente, ni que el templo sería un talismán protector en sí mismo, sino que dicha presencia está sujeta al arrepentimiento. Porque usted me dirá, bueno, pues entonces, si Dios nos da la oportunidad, arreglamos la pared, eso significa que entonces la gloria de Dios se va a manifestar dentro del templo. Entonces, si nosotros arreglamos el techo o arreglamos las cosas que tenemos que arreglar, eso significa entonces que la gloria de Dios se manifestará en medio de nuestro templo. Oh, déjame decirte que en la obediencia hay bendición, que en la obediencia, cuando nos sujetamos, cuando entendemos qué es lo que Dios espera de nosotros, en la obediencia y bendición. Por la obediencia de Salomón al haber construido el templo, la gloria de Dios descendió sobre aquel lugar. Por la obediencia de Moisés cuando construyó el tabernáculo, la presencia de Dios descendió sobre aquel lugar. Oh, pero también la gloria de Dios tenía que seguir manifestándose sobre su tabernáculo. La gloria de Dios se quería seguir manifestando sobre el templo, que no era una experiencia de un solo día, sino que Dios quería manifestarse en aquel lugar todas las veces que el pueblo de Dios se acercara al templo, las veces que el pueblo de Dios se arrepintiera de sus malos caminos. Por eso le dice, no estamos condicionados a eso, estamos condicionados al arrepentimiento. Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 12 al 16. Y tal vez usted se sabe este versículo, alguno de estos versículos de memoria. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar para casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencias a mi pueblo, y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Aleluya. Tanto que lo decimos, si se humillare mi pueblo, porque cuando hay arrepentimiento hay gloria, cuando hay sujeción hay gloria. Dios ha de manifestarse ¿dónde? En el templo. Su gloria se manifestará en el templo. Sí, se glorifica y se manifiesta en mi corazón, en mi vida personal, en mi experiencia personal, tal vez en mi cuarto, en mi tiempo de oración. Oh, pero no hay gloria más poderosa que aquella que se manifiesta cuando estamos todos unidos en un mismo pensar, en un mismo sentir, anhelando ver que la gloria de Dios se manifieste en medio del templo.
Oh, yo no sé si usted puede adorar al Señor ahí donde tú estás. Yo no sé si tú tienes que levantar tus manos. Yo no sé si este es el momento en que tú tienes que decirle: perdóname, Señor. Perdóname porque he sido ignorante. Perdóname porque he descuidado tu casa. Perdóname porque he descuidado el templo. Perdóname porque no he tomado en serio la necesidad, las cosas que tienen que hacerse de la manera en que hay que hacerlas. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Es tiempo de que nosotros volvamos a comprender la importancia del templo, la importancia de que la gloria de Dios se manifieste en medio de ese lugar, para que sus ojos estén abiertos y atentos sus oídos a la oración en ese lugar. Dios ha hecho una promesa de que Él ha de manifestarse en medio del templo. De lo contrario, si nosotros no nos arrepentimos, si nosotros no vivimos en sujeción a Dios, segunda de Crónicas 7, 19 al 22 dice: mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a los dioses ajenos y los adoraras, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Si usted luego, si conoce un poco más de la historia, usted sabe todo lo que aconteció luego con el templo, que lo quemaron, que lo destruyeron, que le sacaron todas las riquezas, que fue burla, exactamente lo que está hablando la profecía que Dios estaba dándole en ese momento a Salomón. Se cumple varios años después. No era que Dios quería que eso fuera lo que pasara, pero les dijo: si ustedes viven en pecado, si ustedes viven dándome la espalda, los voy a poner en vergüenza. Lo mismo sucede con muchísimos templos que están cerrados, muchísimos templos que tal vez son vandalizados, quemados, en lugares donde ya no, cuando la gente pasa, se acuerda de su mala historia, cuando la gente pasa, se acuerda de las malas experiencias que tuvieron en ese lugar. ¿Y por qué? Porque Dios ha cumplido su palabra una vez más. Dios los hará por espanto, para que la gente se burle de lo que allí había pasado, que se acordaran de que ese lugar se había constituido un lugar de adoración, pero por causa de que la gente no se arrepiente, no se convierte de sus malos caminos, entonces pasaron a ser burla de la humanidad. Y nosotros vivimos en eso constantemente, donde vemos cómo la gente se burla de los pastores, de las iglesias, de las cosas que han acontecido en ese lugar, donde usted ve que la gente entra y sale de las iglesias, porque no me gustó, porque no me gusta la adoración, porque no me gusta cómo se ve la casa, no me gusta cómo se ve el templo, no me gusta el lugar donde se encuentra, no me gusta porque es muy pequeña o porque es muy grande. Ahora tenemos tanto de dónde escoger, ahora tenemos tantos lugares a donde ir. No me gusta cómo predica el pastor, no me gusta cómo predica la pastora, no me gusta lo que está sucediendo en ese lugar, pues entonces yo busco otro lugar y comenzamos a brincar de aquí para allá para acá, sin nosotros saber que nosotros mismos estamos dañando el testimonio de la iglesia, dañando el testimonio de lo que Dios ha establecido en su palabra. Si vas a un templo es porque tú vas a buscar
buscar que la gloria de Dios se manifieste en el templo. Si tú vas a un lugar de reunión es porque tú vas a dedicar con todo tu esfuerzo, con su finanza, con todo lo que Dios te ha dado, el talento, para que Dios se manifieste en medio de su templo. Que si hay pecado, Dios lo revele. Que sea Dios el que limpie la casa. Que sea Dios el que transforme el lugar de nuestra adoración. Que con nuestra oración, nuestra dedicación a Dios, en vez de criticar, burlarnos y estar señalando, que nosotros seamos parte de la restauración de la adoración. Que seamos parte de la restauración de lo que Dios ha de hacer en medio del templo. Crónica nos presenta el mismo mensaje de retribución que Reyes. Es decir, que la victoria y la prosperidad están en función de la obediencia hacia Dios. Mientras que la derrota y la decadencia es a causa de la desobediencia. Mismo mensaje que ha sido constante desde Génesis hasta Apocalipsis. Si usted es obediente, habrá bendición. Y si usted es desobediente, entonces habrá maldición. Es decisión de usted lo que usted quiera. Usted no me va a decir, no, es responsabilidad del pastor cómo se ve el templo. Es responsabilidad de los líderes en qué condiciones se encuentra el templo. Es responsabilidad de aquellos que están siendo líderes dentro de la iglesia por causa del pecado de aquel o de aquel. No, ¿qué pasó al principio? ¿Qué pasó con Adán? ¿Por qué? ¿Qué fue? ¿Por qué razón nosotros vemos la caída del hombre? Porque cuando Dios confrontó a Adán y le preguntó, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo? La mujer que me diste. Cuando fue donde Eva le dijo, la serpiente. Nosotros no somos capaces de aceptar nuestros propios errores, aceptar que nosotros somos el problema, aceptar que por mi culpa, que por mi causa, estas cosas están aconteciendo. Y usted me dirá, pero pastora, cada quien es responsable por sus errores, por las cosas que ellos hacen. Y sí, tienes razón, pero también tenemos que buscar gente que sean como Nehemías, que tampoco tenía culpa del que el pecado que estaba cometiendo el pueblo y que él hizo no era su pecado, pero él rasgó su vestidura, se vistió de cilicio, lloró y dijo, Señor, perdónanos porque te hemos fallado. Métete en la palabra y comprende que nosotros tenemos que hacernos parte del dolor de los demás, hacernos parte para nosotros poder pedir perdón, no solamente por mis pecados, sino pedir perdón por el pecado de los demás. Perdónanos, Señor, perdónanos. Aceptar hasta dónde llega nuestra responsabilidad como iglesia. Aunque el trono terrenal puede estar en decadencia en ciertos momentos en la palabra por causa del pecado, el trono celestial no sufre por eso. Dios sigue sentado en su trono. Dios sigue teniendo control de la humanidad. Dios sigue teniendo control de los acontecimientos. La soberanía de Dios permanece intacta. El hecho de que nosotros le demos la espalda a Dios como su pueblo, el hecho de que nosotros no queramos vivir sujetos a Dios, no cambia y no afecta la soberanía de mi Dios. Te afecta a ti, porque de eso depende tu salvación. Pero Dios sigue sentado en su trono. Dios sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y con esto termino. Ningún templo terrenal, ningún templo, por más bello que usted lo quiera hacer, por más maravilloso que usted lo quiera hacer, por más excelso que sea para usted, ninguno se compara con el templo que está en los cielos.
Y yo quiero cuidar del templo de aquí de la tierra, que Dios se sienta orgulloso de manifestar su poder en medio de nosotros, que cuando la gente venga reciba milagros, reciba palabra profética, reciban restauración, que en este templo terrenal que Dios nos ha dado allí en la 235 Linares Street, que allí el poder de Dios se manifieste, porque Él está contento con un pueblo que se preocupa no solamente por la vida espiritual, pero sino que también se preocupa por el exterior, por el templo donde su presencia se ha de manifestar. Pero ni aún mi templo, ni aún el templo que tengamos, ni aún el templo que Dios me permita tener de aquí a unos cuantos años más o cuando a Él le plazca, ninguno se compara al templo que está prometido para nosotros allá arriba en los cielos. Entonces, como decimos muchas veces, lo que hacemos aquí en la tierra es simplemente un ensayo. Nosotros estamos ensayando, practicando para lo que ha de acontecer allá arriba en los cielos, donde estaremos frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Practicamos con nuestras voces, con nuestro cántico, con nuestra adoración. Practicamos con lo que hacemos dentro del templo para lo que ha de suceder cuando estemos allá arriba en los cielos. Oh, pero déjame aclararte una cosa, que allá arriba en los cielos no hay un templo físico, que allá arriba en los cielos no es un lugar donde nosotros vamos a entrar a ese lugar para adorarle y estar ahí en medio de un templo con 4 paredes. Oh, no, sino que Apocalipsis capítulo 11, versículo 19 me dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y cuando está hablando de ese templo, me dice Apocalipsis 21, 22, y no vi en aquella ciudad, no había templo. No había templo. ¿Sabe por qué? Porque dice ese versículo: porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, el Cordero. ¡Aleluya! ¡Oh, Él es el templo! Él es el templo. Cuando nosotros estemos ante su presencia, no tendremos que buscar un lugar de adoración, porque estamos ya en su presencia, en el lugar de adoración. Estamos dentro del templo de Dios mismo, que es Jesucristo. Y en Apocalipsis capítulo 7, versículo 15, la parte B, dice: y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Hablando aquellos que han llegado a la presencia de Dios en la resurrección, más bien después del rapto. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¡Aleluya! Yo estoy esperando ese momento en que yo pueda ser arrebatada, que Cristo venga, que las trompetas suenen, para que nosotros podamos ir a habitar en medio de ese templo, que nosotros podamos habitar en su presencia eternamente, que nosotros podamos vivir en Cristo por una eternidad, que nosotros podamos adorarle por lo que Él ha hecho por nosotros. Me ha perdonado, me ha redimido, su sangre me ha limpiado, Cristo me ha hecho limpio, me ha llamado su hijo, y ahora soy coheredero con Cristo de las cosas eternales que Dios tiene para nosotros, reservada allá arriba en los cielos. Oh, yo quiero adorarle aquí en la tierra como yo podría adorarle allá arriba en los cielos. Que mi adoración inunde su trono, que su adoración pueda llegar al trono de Dios, y que su presencia se manifieste en medio de nosotros, que la nube
nube de Jehová descienda en medio de mi adoración. Que el Espíritu Santo se manifieste sobre mi vida, como se manifestó en el templo de Salomón, como se manifestó en el tabernáculo. Oh, yo anhelo y deseo que esa misma presencia descienda sobre nuestra casa, descienda sobre nuestros templos, cuando nosotros le venimos a adorar, cuando le adoremos en espíritu y en verdad. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú has sido maravilloso y nos enseñas, Padre amado, a través de tu palabra, cómo nosotros debemos de vivir, cómo nosotros debemos de hacer, cómo nos debemos de comportar, cómo debemos de mantener tu casa. La importancia del templo, Señor, la importancia de la adoración. Oh, Padre amado, enséñanos a ser humildes. Enséñanos a anhelar cada día más, Señor, el estar en tu casa, Señor. Que nada me impida yo poder venir a tu casa y adorarte con todo mi corazón. Oh, oh Dios. Que tu gloria se mueva en medio de nuestro templo. Que tu presencia se manifieste en medio de nuestra casa. Que anhelemos estar todos los días en tu casa, Señor. Como David, que decía, es mejor estar un día en tu casa que 1000 fuera de ellos, Señor. Que podamos anhelar estar en tu presencia todos los días. Gracias, Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un abrazo y esperamos que esta palabra sea de bendición para sus vidas.